Respetable auditorio conformado por las redes sociales, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a un programa más de nuestra serie Reflexiones Históricas, que promueve TRC Play o la radio móvil de Huatusco. Fíjense que en esta ocasión quiero compartirles una preocupación que he tenido conforme me voy adentrando, porque me gusta ser una persona que está en constante información sobre lo que sucede en el entorno social, político, económico y cultural. Me preocupa ver, y estará usted de acuerdo conmigo, esa ola de inseguridad que le ha pegado mucho al estado de Veracruz. Obviamente esto tiene sus repercusiones en todo el ámbito nacional, pero Veracruz no es la excepción. Y me preocupa y me entristece ver este estado de cosas, porque resulta que usted se acordará muy bien que sobre todo las poblaciones adultas, el estado de Veracruz, cuando empezaban estos problemas en otros lugares de las entidades de nuestro México, el estado de Veracruz sobresalía por su estabilidad en todos los rubros que conforman la vida social de los veracruzanos y de los mexicanos. Me refiero a estos ámbitos de la política que citaba yo, de la economía, de la sociedad, los ámbitos laborales. Está viniendo a mi mente en estos momentos, pues imagínense que, por ejemplo, para la población jubilada, el Instituto de Pensiones del Estado fue un ejemplo a seguir en todo el país y se manejó como un ejemplo a seguir en el exterior, en el extranjero, y vemos cómo las instituciones de gobierno también están teniendo grandes crisis, la forma de conducir de nuestros gobernantes que no ha sido la apropiada. Esto nos lleva forzosamente a una reflexión de carácter histórico, como lo es el propósito de este programa. Pero en medio de todo este mar de cosas, de la inseguridad, que son situaciones inéditas que vive nuestro país, porque la ola de inseguridad ha llegado a tocar el país azteca, pues he encontrado una noticia que yo la catalogo a esa noticia como un oasis en el desierto. El oasis en el desierto, ¿por qué razón? Porque hace una declaración una profesora, que entiendo que es supervisora escolar, y dice esa profesora que una de las formas para combatir estos problemas, para combatir las inseguridades, pues lo es precisamente la cultura, y que las autoridades deberían apostarle fuertemente a la cultura como una forma inmediata a su vez, para que se dieran esas configuraciones y se fueran sentando los precedentes de esto, que me parece una declaración de excepción, porque un servidor durante mucho tiempo y hasta la fecha he sido un gestor, un promotor activo de lo que es la lectura, y es lo que la profesora precisamente ha dicho en sus declaraciones, que debemos pugnar todos como sociedad, y el sistema educativo y el sistema que maneja la política cultural de este país y del Estado, debemos pugnar porque la población lea cada vez más, se adentre cada vez más a los contenidos de los libros, porque si nosotros cimentamos el hábito de la lectura en nuestras sociedades, este país seguramente tendría que experimentar grandes transformaciones de manera cualitativa. Por citar ejemplos, no debemos olvidar que los países altamente desarrollados, que hoy se distinguen por ser altamente desarrollados, si algo fue un motor que los empujó para llegar a ese gran nivel, estoy pensando en el caso de Finlandia. Finlandia
con todo esto de las llamadas, también entre comillas, reformas educativas que se han estado insistiendo muchísimo por poner en práctica y que ha habido también grandes cuestionamientos y grandes observaciones que se tienen que hacer, se pone como ejemplo a este país, que es un país que está al norte de Europa y es un país que tiene un gran nivel de vida, de los primeros niveles de vida óptimos. Yo le preguntaría a usted si se acuerda a través de las noticias que se diga o que se mencione de manera recurrente a este país como un país que esté caracterizado por sus problemas. Pues no, es un país que casi no se menciona. Y casi no se menciona porque es un país que no ha sido golpeado por esta ola de problemas como lo es el caso de las inseguridades. Usted sabe, le haría yo otra pregunta, ¿usted sabe quién es el presidente de este país? Me estoy refiriendo al de Finlandia. Seguramente no se va a acordar. Y no se va a acordar porque la sociedad, incluso finlandesa, ha rebasado a sus propias autoridades. Y las ha rebasado por ese nivel cultural que ha alcanzado. ¿Y cuál es uno de estos factores que ha hecho que Finlandia sea un país modelo y que se constituya en un referente a su vez constante, que lo estemos mencionando para poder compararlo con lo que está sucediendo en nuestras latitudes? Pues un factor de ellos que fue decisivo para que despuntara este país lo fue el hábito de la lectura. Allá debo también decirles que se disminuyeron los contenidos en materia televisiva comercial y se empezó a estimular el hábito de la lectura. Y eso es grandilocuente, eso es digno de mencionarse y de tomarse como ejemplo en el resto de los países que conforman sus respectivas sociedades. Porque es cierto lo que dice la profesora y supervisora escolar. Si nosotros fomentamos la lectura, fíjense todos los beneficios que trae aparejado el hábito de la lectura. Mejora el lenguaje, se enriquece el vocabulario, la gente habla con mayor elocuencia, obviamente, de manera apropiada, y también la gente empieza a transformarse en su propia personalidad, porque capacidades como la creatividad, el espíritu emprendedor, la capacidad o función analítica, la curiosidad, el despertar de la observación, son aspectos que ayudan al ser humano a ir en pos de sus propios ideales y que vaya adquiriendo una madurez cada vez más acariciada en forma inmediata. ¿Por qué? Porque el desarrollo del intelecto provoca esos cambios internos en el encauzamiento de la personalidad que se desea con todas esas cualidades. En tal virtud, vamos a ir a una pausa y al regreso sigo exponiendo las razones de esto de lo que les estoy hablando. Ya volvemos. Pues aquí, con lo que he dicho en el primer segmento del programa, debo decirles que esto nos lleva también entonces a retomar, nos tendría que llevar a retomar muchos aspectos de los programas y estímulos de fomento a la lectura. Yo preguntaría también, va otra pregunta más al público, ¿usted se acuerda de las lecturas que ha hecho en el pasado inmediato de su vida? O traduzco la pregunta,
en lo que va de este año, ¿cuántos libros ha leído? O tercera pregunta, ¿usted recuerda cuántos libros se leyó el año pasado? Y si fuera yo algo más remoto, diría, en los años anteriores al pasado, ¿recuerda cuántos libros lleva acumulados en su lectura? Y es que en los medios de comunicación también, la sociedad de consumo en la que nos estamos moviendo, ha ido poco a poco y de manera furtiva y también con toda una intención perversa a descalificar todo lo que tiene que ver con el enaltecimiento cultural de los seres humanos, uno de ellos la lectura. ¿Se han puesto a pensar qué leían las generaciones en el pasado? ¿Qué leían nuestros papás? O incluso también qué leían nuestros abuelos. Yo tengo en mis manos un libro que quiero exhibir, y este es un libro que formaba parte de las lecturas complementarias para los estudiantes en el pasado, creado por Armand Lis Arzubide. El título: El mensaje de los grandes maestros a la juventud. Este libro era como algo complementario y obligado que tenían que llevar a cabo en los contenidos de sus asignaturas y sus programas los estudiantes de México. Es un libro conformado por páginas escogidas de los grandes maestros, como lo dice el título, los grandes escritores de la humanidad. En las páginas que he estado revisando previo a la realización de este programa, he escogido una lectura que hoy quiero compartirla con ustedes para que genere la meditación. Y la lectura que quiero compartir está tomada de una escritora chilena que vivió aquí en nuestro país. Como se llamó ella, obedeció al nombre de Gabriela Mistral, un nombre literario creado porque el nombre de ella era más largo, más completo, pero todos la conocemos como Gabriela Mistral. Ella vivió aquí en nuestro país. Ella fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura y ella llegó a escoger, estando aquí en México, llegó a escoger el estado de Veracruz y concretamente Jalapa, la capital del estado, para vivir en lo que ahora es el Museo de El Encero, la ex hacienda del Encero, muy pegado casi ya para llegar a la capital Jalapa, viniendo de la carretera que conduce del puerto de Veracruz a la capital veracruzana. Allí, si usted visita ese edificio histórico, se van a dar cuenta de que hay una gran escultura monumental de Gabriela Mistral, que fue inaugurada en presencia y teniendo como invitado especial al gobernador de Chile en nuestro país, en el momento en que los destinos de Veracruz eran regidos por el licenciado Dante Delgado Ranauro, y ahí se develó esa figura escultural de Gabriela Mistral, porque Gabriela Mistral vivió en la ex hacienda del Encero. Ahora hay guías turísticas para hacer el recorrido y llevarnos a las habitaciones que se instalaron, que se hicieron para que allí se hospedara Gabriela Mistral. Y hubo un grupo de damas escritoras famosas de aquel tiempo, en los 50s y parte de los 60s, en México, que promovieron para que se le permitiera a Gabriela Mistral vivir en la ex hacienda del Encero, y allí hizo gran parte de su obra maestra en lo que se refiere a los poemas, a la poesía y a los ensayos. O sea, bien por las autoridades culturales, bien por las autoridades políticas del estado de Veracruz, para tener a esta gran mujer de exquisita vena literaria. Y
Por eso, hoy está aquí en mis manos esa página escogida que yo quiero compartir con ustedes, porque vamos a ver en su reflexión, ahora en voz alta, por medio de mi conducción, vamos a ver un contenido de meditación a lo que yo le doy en llamar de filosofía existencial. A mí me ha tocado dar clases de filosofía en muchos niveles, en muchas escuelas, y ahora en los planes y programas de estudio existe una materia que se llama filosofía de la vida. A mí me tocó inaugurar esa materia de filosofía de la vida, y esta página de Gabriela Mistral nos recuerda los valores que debemos retomar los seres humanos cuando a veces parece que el reloj, la brújula de nuestro tiempo, de nuestra guía de actividades en nuestra propia vida, se ha ido perdiendo. Es decir, dicho en otras palabras, hemos perdido el tiempo muchas veces infructuosamente por no prestarle atención a lo que realmente vale la pena en esta vida adentrarnos, como lo es la lectura, y a veces nos perdemos en muchas cosas que no tienen sentido. Hoy, ante esta ola de inseguridad y delincuencia que tiene envuelto a nuestro país y a nuestro querido estado de Veracruz, nos preocupa a todos ver cómo la juventud se pierde en los grandes vicios, cómo la juventud lleva ya a su temprana edad hojas en el calendario de su existencia que ha arrancado y que ha provocado que se tiren al vacío, porque muchos de estos jóvenes están metidos en los vicios como las drogas, las conductas antisociales provocadas por el efecto del consumo de estas drogas y todo lo que genera esto. Voy a ir a una pausa para que al regresar en nuestra tercera sección final de este programa me adentre a lo que es la lectura de Gabriela Mistral, y ustedes y yo juntos valoremos a esta escritora en lo que dice y en lo que nos recomienda. Ya volvemos. Pues amigas y amigos del auditorio conformado por las redes sociales, con ese preámbulo que he hecho en los dos segmentos anteriores, me voy a permitir, con el permiso de ustedes, de ir leyendo. Yo quisiera que fueran valorando realmente lo que dice este contenido de Gabriela Mistral, porque la vida se va. ¿Se ha puesto usted a pensar qué corta es la vida? La vida del ser humano, la vida biológica de nosotros los seres humanos es muy corta. Me hace pensar también en una parte del texto de la Biblia donde dice que la vida del ser humano es como una hoja que el viento se lleva. Esa hoja tan frágil que el viento se lleva, esa es la vida de nosotros los seres humanos, y nosotros hemos ido perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido, en cosas que no son valiosas y que nos destruyen totalmente. Bueno, pues a ver, voy a ir diciendo lo que Gabriela Mistral nos va recomendando. Fíjense ya de por sí en el título. Dice: la hora que pasa. Entrega tu labor, tu tela, tu ladrillo, tu cántaro o tu poema. Hoy no tienes más hora segura que la que pasa. No puedes contar sino con estos latidos de tu corazón, con este aliento que se exhala de tu boca, con la claridad de los ojos tuyos en esta hora. La muerte tal vez ya tiene tus pies dentro de toda su telaraña aterciopelada y blanda, y va subiendo sobre de ti. Y va subiendo sobre de ti, y poco a poco se va apoderando de ti. Que el pensamiento de que la muerte te espía, empinada por sobre tu cabeza, no te deje caer las manos, más bien te enardezca.
Te hicieron un instrumento frágil y tu maravilla es esa misma fragilidad. Algunos árboles quintuplican su vida, pero a ti te han sido dados solo unos días prodigiosos. Siente qué vivos y frescos están tus sentidos en esta hora. Qué alegre va la onda de tu sangre del tronco a los brazos y llega a la punta de tus dedos que se te ponen como temblorosos de ansiedad. Apresúrate a dejar pintado el semblante de tu alma en la faena. No quedarán más retratos tuyos verdaderos que los que tú mismo haces, sin saberlo, en la firmeza del cañamazo que tejes o en la terca apretadura de los ladrillos que vas cortando. Pinta el rostro de tu coraje, el perfil de tu voluntad, tu alabanza o tu frenesí. En este instante no dejes que caiga en vano el sol sobre tu espalda. Devuelve el sorbo de viento lleno de olores fértiles que bebes delante de los surcos. Devuélvelo todo. Esta es la insigne cortesía del hombre hacia las cosas. Sé el que devuelve siempre, el que no hace trampas a la vida, el que recibe con una mano y está pagando con otra. El antiguo caballero era así, la mujer fuerte de la Biblia también. Devolvían, no hacían, sino devolver. Para hacer la silla donde se sentará tu madre, tienes carpintero, esta hora y todo lo demás. Para llenar de lana la almohada de hermanito menor, donde dormirá acordándose de ti muchas cosas y muchas noches, la doncella y quien ahí esté. Y para enseñar en tu clase lo que quieras dejar hincado en la carne de la vida, maestra, hombre, mujer, ser humano en total, tienes esta hora, la hora que pasa, la hora que está pasando. No mires hacia atrás. Ve y mira esta maravilla que es el tiempo que transcurre. Toda la obra que viniste a hacer está golpeando a tu pecho imperioso y sin embargo no lo sientes. La hora que pasa, como medida de tiempo, transcurre y las manecillas del reloj no se detienen. Aprovecha al máximo todo este tiempo que avanza porque no habrá retroceso. Ya te pusiste a pensar que no hay vuelta de hoja en toda la existencia, siempre es hacia adelante y aprovechando al máximo todo lo que haces. Y si esto no ha sido así, entonces el calendario de tu existencia se irá empobreciendo y el tiempo mismo que debió haber transcurrido en tu persona se habrá perdido para siempre. Es que lo que está sucediendo es la hora que pasa y tú ni siquiera te das cuenta. Es la hora que está pasando en tu vida. ¿Qué contenido de esta reflexión de Gabriela Mistral? Por eso hoy, al finalizar este programa, al ir entrando en el tiempo que avanza inexorablemente, yo hoy le diría a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos del auditorio conformado por las redes sociales, ¿por qué no nos detenemos un momento en esta vorágine, en este ir y venir de la lucha diaria y meditamos qué tanto hemos aprovechado el tiempo? Porque si nos dejamos envolver por los problemas que hay, por muy fuertes que sean, el tiempo se habrá ido, el tiempo se habrá desaprovechado.
Había un escritor de esa época también y que viene en este libro, Adolfo Bioy Cáceres, que me gusta citarlo también, y dice: aprovechemos al máximo la experiencia que nos da la vida. Aprovechemos al máximo lo que es el diario transcurrir de nuestra propia existencia. Porque, agrega este escritor, probablemente la primera experiencia más maravillosa, porque así ha sido la sentencia del vivir, sea la vida misma, esa experiencia maravillosa. Pero después de esta viene el mundo de los libros, porque abres el libro, vas pasando las páginas de este libro y te vas adentrando a mundos que nunca habías, tú mismo, nunca habías sospechado que existieran. Y eso es lo que te abre la mente a nuevos horizontes. La lectura nos transporta a latitudes que jamás hubiéramos imaginado. Y si este país, el de México, siguiera la lectura como lo ha hecho la sociedad finlandesa, entonces muy probablemente tuviéramos que decir que el referente que se nos dice de manera reiterada en los discursos oficiales educativos y culturales de que este país que está ubicado al norte de Europa, llamado Finlandia, es hoy por hoy un gran país junto con su sociedad, porque apostaron desde un inicio por la lectura, porque apostaron desde el inicio de sus propias vidas y siendo en edades tempranas, llevar un libro como esto. Por hoy, ahí queda la reflexión y espero verlo muy pronto en otro programa más de nuestra serie. Muchas gracias. Pásela bien.